Hola, este es un video explicativo para la clase de Geografía de Colombia en el programa de Licenciatura en Ciencias Sociales quinto semestre de la Universidad de Córdoba, presentado al profesor Benjamín Patrillo. En este video vamos a hablar sobre el efecto invernadero. En este video vamos a explicar qué es el efecto invernadero, cómo es el proceso, cuáles son esos llamados gases de invernadero y qué relación tienen con el calentamiento global, además de explicar qué sería el calentamiento global y sus causas. Empezaremos por definir qué es el efecto invernadero. Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. El proceso es similar al que se da en un invernadero utilizado para el cultivo de plantas, pero a nivel planetario. Ahora vamos a ver cómo es el proceso. Este proceso se inicia con la llegada de la radiación procedente del Sol a la superficie terrestre. La mayor parte de la energía recibida es la denominada de onda corta. De esta energía, parte es absorbida por la atmósfera, como en el caso de la radiación ultravioleta. Otra parte es reflejada por las nubes y otra llega a la superficie del planeta calentándolo, es decir, la luz visible. Una vez que esta radiación ha alcanzado y calentado la superficie terrestre, la Tierra devuelve la energía en forma de onda larga, es decir, radiación infrarroja, y es reflejada y enviada de nuevo a la atmósfera. Determinados tipos de gases atmosféricos, llamados gases de efecto invernadero, retienen parte de esta energía en el interior del planeta y no dejan que salga al espacio exterior. Es esta radiación que no puede escapar del planeta la que hace que la temperatura de la superficie se eleve. Ahora vamos a estudiar qué pasaría si no se diera este proceso de efecto invernadero. Cuando este proceso funciona de manera natural, el equilibrio de temperaturas medio en la superficie del planeta es de 14 grados centígrados, y gracias a él la vida se hace posible. Si no se produjese este efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería menor, en torno a los menos 18 grados centígrados, lo que haría inviable el desarrollo de la vida. Por ello, este fenómeno es imprescindible para mantener las condiciones actuales de vida. Cuando la concentración de gases de efecto invernadero aumenta en la atmósfera, la cantidad de energía que no puede escapar al espacio es cada vez mayor y vuelve a ser reflejada a la superficie, aumentando la temperatura de esta de manera gradual. Esta es la principal causa del denominado cambio climático, proceso que se ha dado de manera natural a lo largo de la historia de la Tierra, pero que ahora está sufriendo una enorme aceleración por el aumento artificial y desmedido de los denominados gases de efecto invernadero. Esto lo vamos a estudiar más adelante en la parte del calentamiento global. ¿Qué son los gases invernadero? Los gases invernaderos son aquellos que contribuyen en mayor o menor medida al aumento del efecto invernadero, ya que son capaces de absorber la energía calorífica que transportan las radiaciones de onda larga, que son reflejadas por la superficie de la Tierra. ¿Cuáles son? Hay una enorme cantidad de gases que responden a las anteriores características y que, por lo tanto, contribuyen al calentamiento global. Sin embargo, el más conocido de todos es el CO2, dióxido de carbono, que se produce cuando cualquier forma o compuesto de carbono se quema en exceso de oxígeno. Sin la intervención humana, sería liberado a la atmósfera en erupciones volcánicas, los incendios forestales naturales, la descomposición de materia orgánica en exceso de oxígeno y los procesos respiratorios. Desde el comienzo de la revolución industrial, las emisiones y concentraciones de CO2 en la atmósfera se han incrementado constantemente debido a la rápida combustión de combustibles fósiles. El dióxido de carbono no es el único gas invernadero importante, pero es el que se encuentra en mayor porcentaje, cerca del 60%, de los gases que causan efecto invernaderos inducidos por el hombre.
Además, podemos encontrar una enorme variedad de gases con mayor poder invernadero que el dióxido de carbono. Metano. Se libera a la atmósfera cuando la materia orgánica se descompone en ambientes carentes de oxígeno. Las emisiones naturales proceden de humedales, termitas y océanos. Las fuentes humanas incluyen la extracción y quema de combustibles fósiles, la cría de ganado y la descomposición en vertederos. Por ejemplo, cuando el ganado digiere el alimento, las bacterias intestinales liberan enormes cantidades de metano. Otras fuentes biológicas de metano son los arrozales. Los tallos de arroz actúan como pequeños tubos de escape para el metano, que se libera en los suelos encharcados. Se ha demostrado que el metano es el gas invernadero que más está aumentando. Óxido nitroso. Se produce por la acción microbiana sobre los compuestos del nitrógeno, por ejemplo, fertilizantes agrícolas en el suelo y en el agua. Los océanos y ecosistemas tropicales emiten óxido nitroso de forma natural. Las emisiones humanas proceden de la quema de plantas de biomasa, combustibles fósiles y de la producción de nylon. Informes de científicos en la Universidad de California demostraron que la liberación de óxido nitroso durante la fabricación del nylon puede suponer cerca del 10% del aumento total de este gas, que es un subproducto significativo en la producción de ácido adípico que forma el polímero del nylon. Otra fuente del ácido nitroso es el uso de fertilizantes en agricultura, coches de catalizadores, catalíticos y la quema de materia orgánica. Ozono. Es un gas que existe de forma natural en la atmósfera. En la estratosfera absorbe la mayoría de las radiaciones potencialmente dañinas de los rayos ultravioletas del Sol, que pueden causar, entre otras cosas, cáncer de piel y daños en la vegetación. El ozono, en niveles más bajos, próximos a la superficie de la Tierra, se producen principalmente a partir de precursores, es decir, óxido nitroso, en su mayoría procedentes de las emisiones del tráfico y de la industria, mediante la reacción de moléculas de carbono y nitrógeno con la luz solar. Se considera el tercer gas invernadero más importante tras el dióxido de carbono y el metano. Clorofluorocarbonados. Son compuestos artificiales que se utilizaron como refrigerante en los años 30 y posteriormente se extendieron ampliamente como propelentes de aerosoles, agentes espumantes en la industria del jabón y en aparatos de aire acondicionado. Aunque su presencia en la atmósfera es muy baja, su uso se encuentra actualmente prohibido. Hidrofluorocarbonados. Son compuestos sintéticos de gases que han sustituido a los clorofluorocarbonados, al no ser tan nocivos para la capa de ozono. Sin embargo, tienen un potencial similar de efecto invernadero. Hexafluoruro de azufre. Es otro gas sintético usado en la producción de aluminio, que tiene un potencial de calentamiento global extremadamente alto, ya que sus moléculas son de muy larga duración y pueden atrapar enormes cantidades de radiaciones solares de onda corta. Vapor de agua. Es el gas invernadero más abundante, pero su papel en el calentamiento global aún no está del todo entendido. Las concentraciones de vapor de agua en la atmósfera están indirectamente influenciadas por la actividad humana, pero es importante señalar que un aumento de la temperatura debido al calentamiento global provocado por el hombre también puede llevar a un incremento en la concentración de vapor de agua. El calentamiento global. El dióxido de carbono es el gas que más ha aumentado sus emisiones desde la revolución industrial, principalmente por la quema de combustibles fósiles provocada por la actividad humana. Por esto se produce el calentamiento global, un aumento en la temperatura de la atmósfera y de los océanos. Cabe destacar que el mayor incremento se registró durante los últimos 30 años. El calentamiento global es uno de los impactos más visibles del cambio climático. Este es el conjunto de alteraciones climáticas, es decir, es un cambio significativo y duradero en la distribución de los patrones del clima. Puede explicarse de forma local o global.
Con el aumento de la temperatura se derriten los polos, sube el nivel del mar y las poblaciones costeras se ven afectadas. La agricultura sufre y peligra la seguridad alimentaria. Los fenómenos climáticos son más intensos, frecuentes e impredecibles. Según la ONU, Colombia es el tercer país del mundo más vulnerable frente al cambio climático. Es urgente una transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático, en el cual las fuentes de energía juegan un rol primordial si consideramos que éstas contribuyen con el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Causas del calentamiento global. Primero, aumento de los gases de efecto invernadero. La excesiva actividad industrial que se ha registrado en el mundo a partir de la revolución industrial es la principal causa del calentamiento global. La gran mayoría de los procesos de este tipo liberan una enorme cantidad de gases de efecto invernadero, que una vez en la atmósfera deterioran la capa de ozono y a la vez exponen a la Tierra de manera directa a los rayos del Sol. El dióxido de carbono o CO2 es el gas más conocido de todos por ser el principal responsable de impedir la salida del calor en las capas bajas de la atmósfera. Como nos confirman desde National Geographic, su producción ha aumentado unos 6 billones de toneladas métricas al año desde 1990, es decir, algo así como un 20%. También están el óxido nitroso y otros tantos derivados de la producción de electricidad. Segundo, quema de combustibles fósiles. Una buena parte de los gases de efecto invernadero se generan tras la quema de combustibles fósiles, es decir, todos aquellos que se derivan de productos como el carbón, el petróleo y el gas natural. Esto lo observamos, por ejemplo, en los grandes centros urbanos, con la quema masiva de combustibles por los coches y otros medios de transporte pesado. El efecto negativo de los combustibles fósiles es doble, si tenemos en cuenta la contaminación del aire y los problemas de salud que se pueden derivar de esta circunstancia. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad existen cerca de 300 millones de personas en el mundo enfermas de asma, una cifra que aumentará proporcionalmente a la presencia de sustancias nocivas en el ambiente. Tercero, deforestación de selvas y bosques. Se suele pensar que la deforestación de selvas y bosques solo genera efectos en los entornos más cercanos. Sin embargo, el daño que se genera es global. Los árboles tienen la facultad de convertir el dióxido de carbono en oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis, con lo cual contribuyen a reducir la contaminación del aire, pero si reducimos su número, la concentración de CO2 y de otros gases será mayor y por tanto aumentarán las temperaturas terrestres. Los bosques y selvas aún cubren cerca del 30% de la superficie de la Tierra, pero cada año se pierde una extensión similar a la de países como Panamá. Cuarto, excesivo uso de fertilizantes. Los pesticidas, fertilizantes y demás químicos empleados en sectores como la agricultura y la ganadería son otra causa directa del calentamiento global. Todos poseen un alto contenido de óxido de nitrógeno, que es incluso más perjudicial que el dióxido de carbono. De ahí la necesidad de apostar por formas de cultivo y producción de alimentos más naturales. Quinto, alta producción de residuos. La alta producción de residuos también favorece el calentamiento global. ¿De qué manera? Cuantos más residuos produzcamos a diario, mayores serán los niveles de gas metano en el ambiente, un elemento que se genera durante la descomposición de materiales en los vertederos. Además, consumir de forma masiva supone una mayor demanda, con lo cual las industrias aumentarán sus niveles de producción y por ende los niveles de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera serán mayores. Muchas gracias.